¿Por qué a la mayoría de los millennials se les hace tan difícil comprar casa propia y para nuestros padres tuvo menores complicaciones? Primero te cuento, a mitad de los años 90, mi madre trabajando como enfermera en una farmacia, con un sueldo para nada impresionante, compró un terreno grande y construyó 2 cuartos y se lo regaló a mi abuela, en menos de un año trabajando. Que ocurra eso ahora es impensable, con los sueldos, la inflación y la crisis de vivienda. Si algo que dice mi madre es que desearía comprar una máquina del tiempo y comprar muchos terrenos, pero es algo que mucha gente no se imaginó. Mucha gente no imaginó el gran valor que tendrían las casas en poco menos de 20 años. Eran tan fáciles de conseguir en esos tiempos, aun sin tener grandes salarios, que era entendible no haber previsto esta crisis inmobiliaria. Solo unos cuantos adquirieron varias viviendas cuando los precios eran accesibles. ¿Por qué de un momento a otro las viviendas se han vuelto tan caras y tan inaccesibles para la mayoría de la población? En los últimos años, el precio de las viviendas se incrementó en más del 100%, que a la mayoría de la población mexicana se les hace imposible acceder a una, que su única esperanza suele ser heredar la casa de sus padres. En promedio, una casa de aproximadamente 45 metros cuadrados, de 2 cuartos, un baño y media cocina, suele rondar el $500,000, que es aproximadamente $25,000. Pero lo más desconcertante de todo es en la zona donde se encuentra, en las áreas aledañas de la ciudad, casas muy pequeñas, en zonas peligrosas, o zonas que suelen inundar con las lluvias, casas con poco mantenimiento, muy feas. ¿Has pensado en irte a vivir a una caverna ante la crisis inmobiliaria actual? Suele ser deprimente analizar el mercado inmobiliario y ver los exorbitantes precios de las casas que sobrepasan el $1,000,000, los $2,000,000, y soñar despierto que te ganas la bolsa millonaria del Melate y todos tus problemas de millennials se resuelven. La alternativa que utilizan la mayoría de los mexicanos que logran adquirir casa propia es mediante el crédito de Infonavit. Todos los trabajadores que tengan prestaciones de ley y estén afiliados al IMSS tienen una cuenta Infonavit que les ha generado puntos y dinero desde el momento en el que comenzaron a trabajar. La desventaja de esto es que el crédito otorgado no siempre es suficiente para cubrir el costo total de la casa, por lo que se requiere recurrir a otra instancia financiera para liquidar. Es decir, con el incremento exorbitante de los precios de la vivienda, el crédito de Infonavit suele ser insuficiente, que será necesario recurrir a préstamos de una institución financiera, pero los intereses suelen ser tan altos que para los sueldos de la mayoría de los mexicanos suelen ser impagables. Y si en dado caso alcanza el crédito de Infonavit para adquirir una casa, suele ser en las zonas más retiradas de la ciudad, y la deuda adquirida a Infonavit será una deuda que te acompañará toda tu vida. Requerirás más de 30 años para liquidarla. Además, la cantidad de crédito que te sea otorgada por Infonavit dependerá mucho de tu salario. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los mexicanos tiene un salario menor a $8,000 mensuales, por lo cual el crédito otorgado no será mucho. Pero ¿por qué existe esta crisis de vivienda? Claro, no solamente es en México, sino en muchos países, incluso en Corea del Sur, donde muchos adultos sobrepasando los 30 siguen viviendo con sus padres. Hablaré del caso de México. Son muchos factores, empezando por la oferta y demanda. Esto tiene que ver con el alza de los precios. Entre más demanda haya de viviendas, los precios se van por las nubes. Un caso que hay que considerar es que hay más extranjeros viviendo en México hoy en día que hace 10 años. Ellos suelen comprar 2 o 3 casas en efectivo, al contado. En una viven y las otras las rentan. Para ellos es fácil comprar vivienda en México, les alcanza, ya que el dólar aquí tiene mucho valor. Los inmuebles cuestan tanto porque hay gente que está dispuesta a pagar más por ellos, no solo extranjeros, sino un pequeño porcentaje de la clase mexicana privilegiada, aquellos que tienen salarios muy por encima de la media. Las viviendas se han vuelto tan caras en México y alrededor del mundo porque son vistas como una inversión, y tiene sentido. Si compras una vivienda, es una fuente de ingresos más segura que iniciar un negocio, el cual conlleva un gran riesgo. Personas con gran capital han acaparado la mayor cantidad de terrenos y viviendas, no para habitarlas, ni siquiera para rentarlas, sino para especular su precio a mediano y largo plazo. Esto conlleva que el precio de las viviendas suba y suba cada vez más. Ahora hablemos de las rentas de viviendas. Es deprimente pensar que la mayoría de los mexicanos no ganan ni $10,000 al mes, y las rentas en lugares decentes cuestan más que eso, sumándole luz, agua, gas, internet, comida.
y las rentas más accesibles, entre comillas, en su mayoría, suelen ser en lugares inseguros, casas sin bardear, donde no permiten mascotas, casas sin mantenimiento, no tan céntricas de la ciudad. Con el inicio de la pandemia, en ciertos estados empezaron a llegar grupos de habitantes extranjeros de manera temporal o con residencia fija, con alto poder adquisitivo, ocupando muchas viviendas de ciertas zonas, especialmente en la Ciudad de México, generando una crisis de vivienda hasta en las rentas para los mexicanos, ya que el precio de la renta empezó a subir cada vez más, ya que hay otras personas dispuestas a pagar una cantidad más alta, y eso suelen ser los extranjeros. De igual manera, los servicios empiezan a encarecer, ya que hay quien paga más. Esta crisis inmobiliaria, sumándole con la alta inflación, ha tenido como consecuencia que para muchos millennials no sea prioridad casarse. Dudo mucho que sea simple moda, solo que hacer vida de pareja con hijos es difícil para la mayoría, y es aplaudible quienes asumen el reto. Incluso, tener un simple noviazgo suele ser complicado, una salida al cine o a comer y todo lo que conlleva suele ser un gasto fuerte. ¿Está mal casarse y hacer familia? No, claro que no, no estoy diciendo eso. Todo depende de la perspectiva de la persona y lo que la persona quiera. Pero tampoco debe ser mal visto no casarse ni tener hijos. Bueno, eso lo explicaré en otro video aparte. Hay quienes atribuyen la idea de que los millennials no consiguen casa por su culpa, por holgazanes, por no querer despegarse del nido de sus padres, porque gastan mucho en cosas innecesarias como Netflix, videojuegos, salidas, etc. Pero eso dista mucho de la realidad de la mayoría. Son ideas erróneas generacionales de los boomers, que incluso algunos consiguieron un terreno intercambiando una paleta de 3 pesos. Así dejaras de pagar Netflix por 1000 años, difícilmente podrías conseguir una vivienda tan fácil. Incluso hay algunos millennials que juzgan a otros millennials por no tener su propia casa, pero la diferencia es que sus vidas suelen estar en contextos diferentes. Algunos heredaron vivienda, otros sus padres le ayudaron con una buena parte con la hipoteca, otros siguen recibiendo apoyo económico de sus padres y un pequeño porcentaje por sus propios méritos. Tuvo el logro de conseguir una casa, pero cada contexto es único y no deberías dar una opinión sin conocerlo. Y me faltó mencionar que hay quienes recibieron un puesto con alto sueldo gracias a las palancas. Algunos sí eran aptos por sus habilidades, pero otros